Creo que no. Iñaki, ¿qué nos puedes decir de Wargames? Pues, hombre, Iñaki Domínguez, antropólogo de guardia, los jueves aquí, Rubén, a darnos la explicación de la cultura de los años 90. Muy bien. ¿Qué cojones es Wargames? sí, lo que pasa es que War Games es de los 80, es una película que se llama Juego de Guerra, que está protagonizada por Matthew Broderick, que Matthew Broderick era una persona muy famosa en los 80, de hecho debe ser la primera película de las primeras películas. Matthew Broderick ha hecho un montón de películas y en esa película lo que hace es un chaval que le encantan los ordenadores y es tan buenos ordenadores que acaba metiéndose en líos con temas del Estado de Estados Unidos y acaba ayudando a Estados Unidos para que la URSS, si no recuerdo mal, no haga una invasión nuclear, ¿no? Hace años y años y años, la vida increíble. Bueno, pero yo recuerdo el final. Ahora que no me pegáis con lo del spoilers, ¿no? Y además porque es muy filosófica la aproximación. Es la única acción, o sea, la única posibilidad de jugar es no jugar. Porque, si no recuerdo mal, Iñaki, ¿Sí? la idea era que es un tipo de juego, la guerra, donde no hay posibilidad de que acabe bien. No sé si esa era la propuesta moral de la película. Sí, creo que finalmente, no recuerdo exactamente el final, pero sí, iba por ahí, ¿no? Que si apretabas el botón, digamos, rojo, pues al final ibas a ser todo el mundo destruido. Pero bueno, es muy interesante todas estas películas de los 80, como siempre se estaba jugando con el tema de la URSS y como la Guerra Fría, ¿no? Y como podía ocurrir una invasión de los rusos y los rusos eran los malos y demás, ¿no? Y esa polaridad y esa lucha constante, ¿no? Y los malos, por supuesto, en todas esas películas americanas eran los rusos. Y bueno, y esta película, pues es una película que a mí me gusta mucho estéticamente, además. Me gusta mucho esa época de primeros años 80. Que tiene ese rollo, pues no sé, como muy atractivo. Además, esos ordenadores están, que es casi un Atari ese ordenador realmente. El chaval está jugando a Wargames con un ordenador que no es ni siquiera un Nintendo ni ningún tipo de... ni un Commodore, vamos, es una cosa muy básica, ¿no? Y a mí esa estética, digamos, de ordenadores retro, ¿no? Retrofuturista, me parece guay, ¿no? Oye, una pregunta, pero ¿y por qué Tom Baker es una persona relevante dentro de esta relación entre juegos de guerra y Tom Baker? Bueno, realmente Tom Baker es el personaje... Ah, perdona. No, sí. No, vamos a hacer una cosa. Sí. Rubén, te despedimos. Finaliza Crónicas Bárbaras. Muchas gracias. Gracias. Nos seguiremos. No, pero espera, que yo voy a poner una pregunta. ¿Tú conoces cómo se llama este torero que empieza por M? Morán. Oye, a ver. Ahora ya estamos en 9-0. Ahora ya nos dedicamos a hablar de crítica cultural de los 80 y 90 con Iñaki Domínguez, antropólogo cultural, bigotón, camiseta de baloncesto, hombros al aire, Sixers. ¿Por qué pero ¿por qué los Sixers? ¿Qué oye esto? Me gusta, además mola más Iverson, que Iverson era un gran jugador de baloncesto, bien macarra además, que tuvo sus problemas, casi no entró en la NBA, que se no recuerda, por una pela multitudinaria en la cual participó y de la cual dijo Kobe Bryant que era de los mejores contra los que había jugado, ¿no? Ah, amigo. Oye, pero entonces explícame un poco esa transición que haces entre Wargames y Tom Baker. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, lo que pasa es que ha fallecido Michael Madsen, que yo creo que pues mucha gente lo conoce, es un actorazo muy conocido, un actor más secundario que gran estrella, y falleció el 3 de julio de este año. Y bueno, yo creo que sería interesante hablar un poco de Michael Madsen. Ha hecho muchísimas películas, pero hablar de algunas de las películas que ha hecho él y que son interesantes, ¿no? Pero las que más me interesan a mí, yo creo que las que más le interesan en general a la gente, ¿no? Bueno, y a ver, yo es que con Madsen tengo una relación de esas que se establecen en la juventud, en la adolescencia, de construcción de arquetipos y modelos de masculinidad. Esto lo digo
sé que es muy... Pues seguramente de un poco de pudor decirlo, ¿no? Pero yo, la película que más me marca con muchísima diferencia en mi adolescencia es Reservoir Dogs. Estuve referenciado estéticamente a esos personajes, a ese tipo de amistad masculina, o sea, os puede parecer de coña, pero es que yo la vi porque a un amigo le gustaba mucho el cine, era un poquito más mayor que yo, y me permitió, me abrió a verla cuando yo tenía, yo creo que 13 años, y me golpeó. Como después me golpearía All Boy unos años después, cuando la vi también en un festival de cine de estos que se abría al público y tal. Y es que la entrada, la coordinación de música e imagen, y luego o sea, el desarrollo de una amistad masculina y de un tipo de amistad entre hombres y de inteligencia en los diálogos, de ocurrencia en los diálogos, que me pareciera maravillosa, pero maravillosa. Y el que para mí es un personaje histórico, que es el señor Rubio, y que el otro día, al fallecer Michael Madsen, él contó también una anécdota sobre Liberad a Willy. Yo creo que la gente no reconoce lo frecuente que ha sido su presencia en innumerables producciones de Hollywood y con un tipo de generosidad extraordinaria que es la que tienen normalmente todos los actores, no sé si llamamos de reparto, o que tienen que descansar el peso también actores de teatro, ¿no? Que tienden a ser muy generosos con su presencia en la escena y que saben que están ahí para empujar lo que el otro está haciendo, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho de él como persona, positivamente. O sea, que descanse en paz. Y Iñaki, dale. Pues sí, no. Yo personalmente los actores secundarios americanos son mis favoritos. Me gustan más que las estrellas. Por ejemplo, en la película de Tony Montana, Scarface no me gusta mucho más Sosa como actor que el propio Tony Montana, que es Al Pacino, que es muy histriónico y muy de teatro. No me gusta muy exagerado, ¿no? Entonces a veces me gustan más los actores secundarios que las estrellas, digamos, ¿no? Bueno, porque yo creo que reconoces intuitivamente que el actor de reparto se pone siempre al servicio de la historia. Sí, nunca quiere ponerse por encima. Pero en el caso de americanos yo creo que son menos forzados, son como personas que simplemente su cara, ¿sabes? Por eso son secundarios, porque es una cara que simplemente resulta interesante y que es muy un estilo naturalista, digamos, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. En los años 70, 80, los actores americanos, lo siento, me gustan más que los españoles. Hombre. Yo creo que los españoles en general vienen del teatro, entonces se ponen a hablar muy alto y hola, ¿qué tal? Soy no sé cuál. Entonces, no, en Estados Unidos saben beber una Coca-Cola en una película. Oye, mientras actúan. Los españoles generalmente no saben ni tomar una Coca-Cola mientras actúan, ¿no? Entonces, ese estilo natural, digamos, no exagerado, no de querer figurar, ni mira que estoy, pues ese me gusta mucho, ¿no? Como Jim Hackman, que también ha fallecido de poco, pues ese tipo de actores creo que Michael Madsen es uno de ellos, ¿no? Bueno, fíjate que hay una cosa aquí. Estás diciendo una cosa real, ¿no? El actor tradicional de teatro previo a la ley Miró es un actor que declama, ¿no? Muy teatral, con una expresividad en la boca muy fuerte. Esto se refleja bien en Viaje a ninguna parte, ¿no? Cuando le piden al extra que diga una frase y empieza: ¿quiere usted algo de comer? Y entonces el actor de cine está chiflando porque el actor español viene del teatro, entonces tiene que proyectar la voz, tiene que llegar hasta el final y demás. Lo que pasa es que es verdad que hay un empobrecimiento, en parte por sobre reaccionar a eso. Hay películas españolas, yo me acuerdo en una en la que tuve que poner los subtítulos, porque como ellos se han distanciado y precisamente esa crítica general al actoraje español ha sido muy real, ahora ya es como... Y tú dices, tío, no entiendo el puto diálogo. O sea, no lo entiendo. O sea, no sé qué coño están diciendo. También es que yo estoy sordo como una tapia. Oye, pero cuéntanos, esta escena es de los Doors. Esta es de los Doors, sí. Michael Madsen, pues, nació en Chicago, su madre era escritora y cineasta, su padre era
veterano de la Segunda Guerra Mundial y bombero, que él le pega, la verdad, el padre así machote, y es una pareja un poco extraña que se separaron pronto, y de hecho su hermana, Virginia Madsen, ha hecho un montón de películas, de hecho fue nominada al Oscar, y cualquiera que quiera buscar su foto, pues verá que en los 90 salieron muchísimas películas, ¿no? Esto es curioso, que es algo bonito, ¿no? Que dos personas que no son hijos de, yo qué sé, director de cine ni productor, han logrado una carrera en Hollywood importante, que es bastante sorprendente, ¿no? Que dos hermanos, cada uno por su lado, logre ese éxito. Me recuerda a los hermanos Baldwin, ¿no? Que son 4. Alec Baldwin, William Baldwin y los otros 2, que no me acuerdo sus nombres, que son 4, y los 4 han tenido éxito, algunos más que otros, un extraordinario éxito en Hollywood. Eso es increíble, cómo va a tener 4 hermanos y los 4 logren algo tan difícil, ¿no? Y en este caso, pues Virginia Madsen es una... Lo estaba buscando antes de hacer este podcast, y me acuerdo, su cara me suena muchísimo. De hecho, sale en Dune, en la película original de Dune, sale en Candyman. David Lynch, la Dune de Lynch. No, de Lynch. Sí, de Lynch, Sí. efectivamente. Ella es la mujer de Leto. Sí. Es la madre de Paul. La de Candyman es la más mala que hizo, yo creo, porque es la mujer, la protagonista de Candyman. ¿Te acuerdas? Candyman era pues, un negro que aparecía en el espejo y te iba a matar. Verónica, si decías 3 veces Candyman en el espejo, pues te venía a buscar, ¿sabes? O algo así, ¿no? Pero bueno, salía un montón de películas esa tía. Y bueno, pues la primera en la que aparece Michael Madsen es del 84, si no me equivoco también Dune es del 84, y es del 84, que es el mejor. Y yo le recuerdo por esa película, que es una película de Robert Redford, que es una película un poco extraña, en la cual Robert Redford es si no recuerdo mal, cae un rayo en un árbol y hace con eso un bate de béisbol, y el bate mete un rayo. Entonces es un jugador profesional de béisbol que bueno, que tiene un pasado misterioso, y en esa película aparece Michael Madsen por primera vez, también de jugador de béisbol. Y es un poco rara esa película, porque he mirado la edad que tenía Robert Redford y era 48 años. O sea, jugador de béisbol profesional con 48 años, pues algo no pega, ¿no? Porque habla de jovencito. Pero bueno, eso es lo que pasa en Estados Unidos, que muchas veces... Ya vemos otras veces que las edades, bueno, se las saltan como quieren, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo con esa peli de Robert Redford, mira, yo me acuerdo, creo que es el mejor. Sí. Donde él hace de jugador de... Mira, está aquí. Sí, lo recuerdo. Es como la idea de esta de destino manifiesto, ¿no? Que yo creo que sí que está muchas veces en la cultura estadounidense, ¿no? De que tú tienes un talento innoble frente al relato japonés. Aquí le veis. Es esta, ¿no? De la que estás hablando. A ver, espérate. No, espera, que la tengo que poner yo, quitar esta de aquí. La traducción es extraña, espérate. Sí, puede ser la traducción latinoamericana, pero es este. Sí. Es esta peli. Yo la he visto. Que a él sí. Esta es. Yo fíjate que en esta peli siempre me ha llamado mucho la atención, porque es como el ejemplo paradigmático, el ejemplo perfecto de cómo muchas veces la historia del héroe americano viene de la especie del destino manifiesto, ¿no? Es decir... Es lo que está diciendo. De hecho, al ver esta no mala traducción, cuando dice the natural, significa que es el talento absolutamente natural. Exactamente. Es como el talento puro, digamos. Frente a la idea japonesa, ¿no? Si vais a ver cualquier tipo de peli de artes marciales, luego hablaremos, Michael Madsen forma parte de una peli de artes marciales en los últimos momentos de su vida. Bueno, los últimos momentos. Ya lo hablaremos después. Pero es esta idea americana que está dentro del Foundation, ¿no? De cómo 13 colonias pudieron vencer al mayor imperio sobre la Tierra. Y es la idea de porque Dios lo quiso, ¿no? Es decir, porque tu talento es tan bestial que el día que te pongas a desplegarlo, ¡pum! Y entonces eso, que en la peli está contado por la aparición de un rayo, la aparición de un bate, y un paisano que es mayor de repente empieza a competir en las grandes ligas de béisbol y ¡pimba! Se folla a todos, ¿no? Eso, frente a la cultura japonesa, que no sé si veis que siempre el héroe, bueno, cultura oriental, pero en el cine japonés, el héroe consigue su talento en base a la perfección de la práctica. Es decir, el héroe se va a un monte solo a golpear un río y hasta que le da de leches, hasta que es su técnica, su perfección. Él puede no tener ningún talento. Es más, normalmente la historia del héroe en el manga,
en toda la animación japonesa es: soy un inútil, soy un absoluto inútil, soy un puto desecho, me pasa un drama que llega a mi corazón y me obliga a cambiar mi conducta de manera tan radical que acabo siendo el puto amo. Eso también está en Old Boy y bueno, en cientos de películas. Pero yo sí creo que en Tarantino se produce una mezcla de los dos estilos. Y es a través de Tarantino que este actor secundario, perdona, que es Michael Madsen, Sí. a mí me llega. Oye, pero ponías en el título de la película, en el título de la foto, Tom Baker. ¿Por Sí, qué es Tom Baker? porque, bueno, la primera película que hace es la que hemos dicho, El natural está el mejor, que es una traducción en español, del 84. Luego tiene otra, no, en el 84, y si no me equivoco, la siguiente película es Los Doors, de la que he hablado ya varias veces, de Oliver Stone, sobre Los Doors, que es un salto muy grande, porque es del 84 al 91, son 7 años, me sorprende. Le estaría haciendo teatro y demás, pero creo que empieza a pegar realmente en los 90, y esa película en la cual yo me fijé ya, la de Robert Redford, pero la que me impactó a mí mucho fue Los Dos, ¿no? Porque ahí hace de Tom Baker. Tom Baker era un amigo de Jim Morrison. Tom Baker era un personaje muy interesante que aparece en una película de Andy Warhol que se llama I, a Man, yo un hombre, que es una de estas películas de cine y ensayo, arte y ensayo, estas que hacía Andy Warhol, que de hecho debería haber protagonizado Jim Morrison, pero Jim Morrison se echó atrás finalmente y acabó siendo protagonizada por Tom Baker, que además tenía relaciones sexuales con la novia de Jim Morrison, lo cual no fue un impedimento para que se hiciese muy amigo de Jim Morrison. Entonces Jim Morrison y Tom Baker eran, digamos, dos golfos, dos tíos atractivos que se sentían identificados el uno con el otro y que se pegaban unas grandes juergas juntos, ¿no? Y bueno, ¿Es este de aquí, de la foto, no? exactamente, es el de la izquierda es Tom Baker, el de la derecha es Jim Morrison. Están en un juicio porque, bueno, se pusieron borrachos yendo a un concierto de los Rolling Stones en el 69. Sí. Que fue en Phoenix, y el concierto era en Phoenix, entonces estaban en el avión y se emborracharon y tuvieron que bajar el avión, aterrizar el avión, y eso es un delito, algo que es parecido a lo que le pasó a Melendi. A Melendi. El de la... Cuando iba en un avión y se emborrachó y tuvieron que volver al aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, hacer cosas pues excesivas en los aviones es muy peligroso y entonces, bueno, pues al estar borrachos ambos, pues luego los detuvieron y aparte Jim Morrison en ese momento estaba metido en no sé cuántos líos judiciales, pero bueno, esa es una foto en la cual están, de hecho, Jim Morrison con el pelo para atrás y con traje, que es... Sí, ¿no? Y con traje cruzado, con un cruzadito. O sea... Poca vez que lo vas a ver con el traje porque no le gusta mucho, pero bueno, y peinaba además. Pero bueno, él le tocaba porque si no, pues iba a tener problemas, ¿no? Y bueno, y es bonita la historia de que su abogado, que era un buen abogado, pues cuando se enteró de que Jim Morrison se metió en este lío, dijo: ya no te voy a representar más. Entonces Jim Morrison tuvo que regalarle unos palos de golf al abogado para que por favor volviese. Y eso es muy bonito porque el abogado le interesa que tú la cagues y que te metas en más líos, ¿no? Entonces un mal abogado es al cual te va metiendo en otro lío y otro lío hasta que pierdes todo tu dinero, ¿no? Igual que te pasa un psiquiatra, ¿no? Que ya yo creo que hemos hablado una vez, ¿no? Que un psiquiatra te dice... Quiere atenderte de manera permanente. Exactamente. Y entonces el otro abogado era un tío de puta madre y se cabreó tanto con Jim Morrison que dice: es que no te represento más, y le compró sus palos de golf y bueno. Y era un tío que era muy amigo de Jim Morrison y era un abogado que se llama Max Fink, que de hecho Max Fink le dijo a Jim Morrison: vete al psicólogo una puta vez, tío, que estás todo loco. Entonces fue al psicólogo y dije: ¿qué tal te fue con el psicólogo? Entonces dice Jim Morrison: mira, tío, le eché una partida de ajedrez antes de que me hiciese el tratamiento ese día y le gané. Por lo tanto, yo, un tío que le gano al ajedrez, no me va a hacer no me va a hacer terapia porque no va a salir bien. Además, creo que tiene problemas. Y años después se suicidó el psicoterapeuta, aunque Jim Morrison ya había muerto. Pero algo acertó. Es una historia muy bonita. Oye, una pregunta, pero ¿y qué vinculación hay entre Tom Baker y Michael Madsen de Reservoir Dogs? Pues bueno, Michael Madsen, yo creo que en esa película de los Doors le da mucha visibilidad, porque es una película que no logró en la taquilla recuperar el dinero que habían gastado en promoción y en producción y demás, pero es una película que tuvo muchísima difusión. O sea, a nivel de marketing, yo me acuerdo en Holanda, bueno, en todo el mundo, tuvo muchísima difusión y aunque no vendiese tanto como se esperaba, yo creo que le dio mucha visibilidad a Tom Baker y probablemente es una de las razones por las que le contrató Quentin Tarantino en Reservoir Dogs, ¿no? Y en Reservoir Dogs, bueno, pues hace el papel de señor Rubio, ¿no?
que bueno, que es un personaje muy, muy especial, por una escena muy especial, que es la escena en la cual el señor Rubio, ¿no? Pues secuestra a un policía al cual tortura y le corta la oreja, ¿no? Y eso es una escena muy interesante porque esta escena la quiso borrar Harvey Weinstein, ¿vale? Que es el que está preso Productor. ahora por todo el tema del Me Too y tal. Pues era la primera película de Quentin Tarantino que se realizó en base a un guión. O sea, que el tío tenía un guión, le gustó el guión a Harvey Keitel, solo el guión, sin saber ni cómo dirige ese tío, dijo, hostia, esto es tan bueno que tenemos que hacer algo. Entonces ya apuntado a Harvey Keitel, lograron hacer esa producción con Miramax, que era la productora de Harvey Weinstein. Y entonces, Tarantino, siendo un tío que tenía 30 años o menos, 29, y le dijo a Harvey Weinstein, tienes que quitar esa escena porque es demasiado violenta. Y la verdad que hay que admirar que Quentin Tarantino con sus dos cojones dije, de ninguna manera no voy a quitar. Esa escena no la voy a quitar, no hay manera. Bueno, es que no se puede entender la peli sin eso. Tío, que cualquiera se caga, dice, bueno, pues haremos otra película y dependerá de la escena en la siguiente, ¿no? Yo me cagaría, hay que tener muchos coraje, cojones, la verdad, y los tuvo. No, los tuvo. Y contra un productor tan potente y efectivamente esa escena es fundamental, es decir, esa escena por ese bueno, es una escena absolutamente nuclear, digamos, de Reservoir Dogs, ¿no? Mira, yo voy a explicar el personaje de Harvey Keitel, que lo estaba intentando explicar antes, es el puente alrededor del cual se va desarrollando diferentes relaciones o arquetipos de la masculinidad, ¿no? De un grupo de amigos, o sea, lo que yo creo que traza muy bien Tarantino con estos diálogos que hace, que yo creo que es lo que convierte a la película en una cosa. Luego la manera de rodarse, la línea de tiempo, la explicación, los planos copiados del cine clásico de la apertura del maletero. O sea, hay cientos de referencias en Reservoir Dogs. La estética de la elegancia, también copiada mucho de ese cine oriental del que hablábamos antes, asiático. La coreografía de la violencia de los pistoleros apuntándose, que puede parecer muy teatral, pero es western, es el western clásico de los pistoleros rebotando en el cine oriental de Kurosawa y volviendo otra vez a lo contemporáneo de los años 90. O sea, es una peli para mí muy epocal. O sea, es para mí, o sea, puede parecer una chorrada, pero de la misma manera que Matrix cambió la manera de narrar visualmente la acción, con ese movimiento oscilante de irse a Asia y volver a retornar, efectista. Cuando digo epocal es que refleja la cultura visual de la época. Reservoir Dogs, yo creo que cambia, además también el videoclip, la entrada de ellos, el paseo de ellos frente... Es un videoclip. O sea, es que es un videoclip narrado en una película con un ritmo acojonante y con esas historias, esa presencia del asalto, del atraco. O sea, si yo le pregunto a la gente a veces, oye, ¿tú te acuerdas cuando en el atraco le golpean con la pistola? No, nunca lo ves en la peli. Lo escuchas a través del testimonio de las personas. Y hay un momento que este personaje, que es Mr. Blonde, ¿vale? Claro, Mr. Blonde, Harvey Keitel y Roth, el señor blanco, el señor blanco y el señor marrón, ahora el naranja, ¿no? El señor marrón es Quentin Tarantino. Eso. El señor negro, ¿no? Creo que es el señor negro. Sí, el señor white y negro, sí. Que juegan a la contraposición y a la construcción de una amistad entre un policía infiltrado y un atracador. Que sabéis que los atracadores organizados son de las personas más violentas del crimen, porque además tienen códigos sobre no dejar testigos. O sea, dentro de la figura del atraco hay una violencia excesiva. Son las personas que suelen ir más equipadas para el enfrentamiento con la policía. Son dentro del mundo del crimen son los más respetados. Es decir, exactamente. Son la gente... Y... No, explica, Iñaki. Bueno, no, y el caso de mi amigo Panamá es atracador, es ex atracador y su pasión era atracar. Y por supuesto, como decía él,
Dice, él decía, los obreros se pegan con los ladrillos. Dice, no me acuerdo, los notarios se pegan con documentos y los atracadores, si tú me la lías y me dejas tirar un atraco, te matan. Son muy peligrosos los atracadores y como son gente que atracan bancos, pues son respetados, son muy respetados porque son gente que no van robando a viejas, que no van cometiendo delitos cobardes, digamos, ¿no? Bueno, el hecho es que tiene la película tiene expresiones que yo tengo partes de esa película grabadas en la cabeza. Cuando dice Tank, porque otra cosa que decía también Tarantino mucho era coger actores con personalidad. Cuestión, cuando digo real, luego hablaremos sobre cómo trabaja Tarantino la selección de actores, que es una cosa acojonante y que le acompaña durante toda su trayectoria, ¿no? De ir un poco a contracorriente y jugársela por determinadas personas. Pero hay una parte, cuando Tank, que es el que organiza el atraco, el mafioso que organiza el atraco, voy a ponerlos aquí para que se les vea a todos. A ver si consigo. Tank es el mafioso. Sí, el calvo, ¿no? Es el calvo, ¿no? Calvo que y es entonces, el padre del hermano Sean Penn, Chris Penn, ¿no? Que es muy amigo de Mr. Blonde, ¿no? Pero vamos, sí, es el calvo que organiza todo. Y entonces, en esta dinámica, hay un momento que están todos reunidos. El atraco nunca aparece en cámara. Lo que aparecen son las reacciones antes y después de esa situación, ¿no? Y entonces hay un momento que empiezan a uno a decir, bueno, joder, yo es que no quiero... no, es Steve Buscemi y dice, yo no quiero ser el señor Rosa. Yo no quiero ser... El señor Rosa es una mariposa. ¿Por qué no soy el señor Marrón? Y entonces... Él simplemente quería... ¿Por qué nos cambiamos los nombres? Entonces, que te calles, que no se cambian los nombres, que eres Mr. Pink. Sí, y entonces dice... Aquí... ¿Cuánto talento dice? Es que el señor Marrón es una caca, pero vamos... Aquí hay dos maneras, dice Tank. Y además es una frase que he dicho alguna vez, en plan macarruza humorística, pero hay dos maneras de hacer esto. La mía y la puta calle. O sea que... Y me parece que a veces es como que creo que dentro de esa manera tarantiniana de vivir, de personajes que viven según sus propias normas, es decir, el propio pulso que le echa Harvey Weinstein y la propia manera de vivir el cine y dirigir cine de Tarantino está en esa frase. Mira, aquí hay dos maneras de hacer esto. Lo mío, que va a ser de puta madre, ya os digo que va a salir bien, y si no, la puta calle. O sea, ya está, o sea, no voy a negociar. Y creo que eso le da mucho valor a la comunidad. Yo creo que ahí el que actúa, por decirlo de manera absolutamente generosa, y el que se echa a la espalda, como bien has dicho antes, es Harvey Keitel, que es el que consigue hacer de acción tractora del resto. Y yo creo que es porque ve un talento en Tarantino. Date cuenta que Harvey Keitel es un actor absolutamente reputacional que había estado antes... Había hecho Malas Calles, había hecho Taxi Driver, bueno... Y le pasa lo mismo a Harvey Keitel con Tarantino y con Abel Ferrara. Él dice, los actores tienen esa capacidad tractora de decir, si yo me pongo esto a la espalda, lo sacamos. Y yo creo que Keitel con Tarantino y con Ferrara desarrolla esa relación de yo aquí estoy haciendo algo por el arte en el que creo, que es el cine. Incluso en Malas Calles, yo creo que Malas Calles, no sé si es una de las primeras películas que hizo, la hizo con Martin Scorsese, y yo creo que estaban haciendo las películas al principio por amor al arte un poco, o sea que incluso al principio yo creo que ya estaban involucrados en las películas de Martin Scorsese en las cuales no había dinero, ¿no? O sea que desde el principio la verdad que supo conectar con los mejores directores además de ese género muy concreto, ¿no? Que es esas películas, grandes películas de delincuencia, de mafia, etcétera, que participa en todas las grandes, ¿no? A ver, Ferrara te refieres, claro, al Teniente Corrupto. Teniente Corrupto. Bueno, y por eso, a mí Keitel, bueno, y luego hace el piano, o sea, Harvey Keitel me parece, me pasa algo parecido con Gary Oldman, que creo que son verdad. En una profesión que tiende a ser muy artificial,
creen en lo que hacen. O sea, punto. O sea, luego está Steve Buscemi, que también está en esa película, haciendo de ese personaje simpático y que yo creo que hace de alter ego de Tarantino. Es decir, Tarantino, una de sus grandes capacidades, que esto es conocimiento común, es su capacidad persuasiva, su capacidad de hacerte el pitch sobre la película. Habla como una metralleta, o sea, tú le ves hablar. Hay un momento en una película sobre hoteles, que no me acuerdo cómo se llama, en donde él acaba representándose a sí mismo, ¿no? Pero es ese personaje en esta película. Él sale hablando al principio sobre Madonna, sobre Like a Virgin, ¿puede ser? Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que empiezan hablando todos, la primera escena es que están hablando todos en una cafetería de estas y están hablando sobre, pues, si le gusta Madonna o no le gusta Madonna, etcétera, que es muy curioso, pero muy interesante porque cuando salió esa escena se quedaron locos sus compañeros de Video Archives, ¿no? Video Archives es la famosa tienda de videoclub, el videoclub en el cual trabajaba Tarantino. Entonces, para que todo el mundo sepa, incluso los grandes guionistas como Tarantino copian de la realidad muchísimo. Entonces, esa primera escena, el guión está sacado de una conversación que tenía Quentin Tarantino con sus amigos que trabajaban en el videoclub Video Archives. Que, por cierto, hay un podcast que se llama Video Archives, en el cual habla Quentin Tarantino con su amigo que también trabajaba ahí sobre cine y demás, ¿no? Que es muy interesante, si os interesa verlo, os lo recomiendo. Pero es muy interesante que esa primera escena, y te das cuenta, yo al escribir algún libro en el cual tomaba testimonios de personas reales, me di cuenta de que muchos grandes escritores lo que hacen realmente es tomar información de la realidad y trasladarla a una ficción, digamos, ¿no? O sea que en este caso ejemplo es muy, muy importante cómo este diálogo tan jugoso y tan divertido, pues realmente lo sacó directamente de la realidad, ¿no? Mira, Iñaki, nos dice por aquí, Arturo nos dice, Amor a quemarropa, película un poco reconocido, reparto de lujo. Es que es la leche, porque Gary Oldman sale haciendo de negro blanco, claro, como mafioso. Y esa película ya había hecho el guión antes de Reservoir Dogs. Ese es un guión de Tarantino con una dirección de Tony Scott, que es el hermano de Ridley Scott. O sea que ya había logrado vender ese guión y ya estaba saliendo, digamos, al mismo tiempo Reservoir Dogs. Es muy interesante una entrevista que podéis ver cualquiera en YouTube de Gary Oldman cuando está en el making of, digamos, vestido de falso negro, hablando sobre Quentin Tarantino y habla, bueno, he's the new kid on the block, ¿no? Había entrado muy fuerte Tarantino. Entonces es el nuevo chico que ha venido al barrio, el nuevo chico que ha llegado a la escena y yo creo que ni se había estrenado Reservoir Dogs, pero ya ese guión es una película buenísima, Mola quemarropa, por supuesto, que el guión es de Tarantino y que... Mira, hay una escena, bueno, hay dos escenas que yo creo, el final, con esa música de pim, 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 cómo habla de la redención a través del amor, ¿no? Y de cómo al final hay esperanza, pero hay dos escenas de violencia en esa película que son acojonantes. Por supuesto. Cuando Christopher Walken recibe el comentario de Dennis Hopper, porque Dennis Hopper dice, joder, están estos sicilianos, yo soy el padre del fugado, me van a torturar y me van a joder. Así que tengo que conseguir que me maten. O sea, es una locura. Esa escena en la cara, en esa, el tío está ahí diciendo, bueno, a ver cómo consigo que estos me maten, y empieza a decir, porque a vuestras madres se las follaron unos negros y por eso sois todos morenos y los sicilianos son negros, y el otro hace ¡pam, pam, pam, pam! Y gana Dustin Hoffman. No, es Dustin Hoffman, joder, Dennis Hopper. Sí. Gana Dennis Hopper de conseguir no traicionar a su hijo, que era lo más probable si conseguían torturarle. Que era. Y es que es. O sea, el cabrón de Tarantino es que tiene una capacidad para componer escenas narrativas donde no está pasando nada. Pero bueno, y con unos actorazos, claro. Hay esos dos actores, hay una violencia creciente en esa habitación que dices, aquí va, y se resuelve de una manera tan cojonudamente poética que es maravilloso. Oye, perdón, porque
O sea, te estoy hackeando No, no te preocupes. y tenemos que volver a Mr. Blonde, joder. Sí, pero antes de irnos quería hablar de No, es que no quiero que... James Gandolfini, que es que todo el mundo habla de los ¿cómo se llaman? Los Soprano, pero que yo a ese señor no lo conozco de Los Soprano. Yo conozco a Mona Camarropa y la famosa paliza que le da a la novia de Christian Slater, digamos. No. Cuando la encuentra, ¿no? Y esa es una escena, bueno, que hace magníficamente James Gandolfini, ¿no? Oye, cuéntame, pero ¿por qué transacción haces entre, que asumo, esto no lo sé, pero entre Mr. Blonde y el Vincent Vega de Pulp Fiction? Sí, bueno, se dice que le ofreció Quentin Tarantino, el personaje de Vincent Vega, a Michael Madsen y que lo rechazó porque estaba ocupado en otras películas y que lo quiso rechazar. No solo eso, sino que curiosamente Bruce Willis, que cobró menos por hacer esa película, por hacer esa película Pulp Fiction, quiso también hacerse con el papel de Vincent Vega, pero el Quentin Tarantino no lo dejó y acabó haciendo el otro personaje, ¿no?, del boxeador. Y eso es lo que le permitió, por supuesto, a Travolta retomar su carrera absolutamente, ¿no? Estaba su carrera totalmente perdida, había hecho Mira quién habla, que es una película divertida, ¿no?, de unos bebés que hablaban y tal, pero sí, yo creo que Travolta debe mucho dinero a Quentin Tarantino, porque es que estaba totalmente defenestrado y desde esa película el tío ya se puso a hacer muchísimas películas, incluso algunas bastante malas, pero de mucho presupuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que le debe un porcentaje de todas sus ganancias posteriores a Quentin Tarantino, ¿no? Porque Quentin Tarantino pues era muy fan de John Travolta, de películas como Urban Cowboy, de la que hablamos el otro día, y otras, ¿no? Y bueno, es llamativo porque John Travolta, yo creo que durante un tiempo, esto lo hacía mucho y lo hace mucho Tarantino, ¿no? Que hablaban de el director que recupera a figuras, ¿no? Yo creo que Tarantino ve una cosa que es real, que es que la industria de Hollywood es muy arbitraria, construye en los actores mercancía, o sea, elimina la posibilidad de propuesta del actor porque ya lo encasilla en, no, es que tú has hecho esto y yo quiero que vuelvas a hacer esto, vuelvas a hacer esto, vuelvas a hacer esto y vuelvas a hacer esto, ¿no? Y él es capaz de ver, de decir, no, pues este es un actorazo y este es capaz de hacer un mafioso o es capaz de hacer o sea, una persona violenta, o es capaz de, ¿por qué no va este actor? ¿Por qué no va? La industria de Hollywood, como funciona mucho por esa necesidad de repetición de patrones y confortabilidad del espectador, ¿no? Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 17, él dice, coño, ¿por qué John Travolta, que era un personaje casi ridiculizado por la industria, que había sido ya humorizado, pues gris, como un actor de... Yo creo que eso se ha dejado bastante de hacer, también con Leo DiCaprio, es decir, no, hombre, este es una cara bonita, pero no hay propuesta detrás, ¿no? Y yo creo que Tarantino sí que dice, no, espera, este tío es un actorazo, vamos a verlo, y el hecho es que le recupera, bueno, hasta el presente. Cosa que... Y muy interesante también analizar el arte del cine, ¿no? Porque tú haces un libro o haces una pintura y realmente depende mucho de ti, ¿no? Tú puedes dominar absolutamente el producto de alguna manera. Y en cambio el cine, ¿no? En el cine incluso Quentin Tarantino, que tenía muchísimo ya poder después de Reservoir Dogs para hacer esa película y dinero, estás dependiendo si va a querer este actor, si va a querer el otro actor, o sea que si puedes contar con Bruce Willis, si vas a contar con el otro, y se van moviendo muchísimo las fichas y es interesante que realmente la visión que tiene el director, ¿vale? Por un lado está muy determinada y muy bien desarrollada y tal, pero al final depende de elementos humanos que están fuera de tu alcance y que hay mucha indeterminación, tengo la impresión, ¿no? O sea, la imagen mental que tendría Quentin Tarantino o cualquier director de su película, probablemente tenía otro actor en lugar de Vincent Vega, en lugar del otro. Entonces, bueno, a la hora de materializarlo, sí que es una industria y es un arte muy complicado, ¿no? Porque necesitas dinero. La verdad que a mí me parece ser director es lo más complicado que hay, porque es que dependes de tantos factores que no tienen nada que ver con cualquier otro arte, ¿no? Bueno, Harvey Keitel sale en Pulp Fiction, perdón, cuando dice, vuelve a decir que, vamos, di que una vez más. Y se resuelve esa gran escena de Samuel L. Jackson, que es otro actor que... Es que, o sea, es una película construida en base a escenas memorables, ¿no?
narrativamente. Harvey Keitel aparece como otro personaje. O sea, si tú ves esa película de Pulp Fiction, ves el señor lobo, que se ha creado como... ser el señor lobo es una referencia cultural generacional para un grupo enorme de personas, que habla de ser esa persona en la que confías para resolver problemas por cualquier vía que sea posible, ¿no? Es decir, y luego está el boxeador, ¿cómo se llama? Hay una escena, la del atraco con... Bueno, es que son casi los mismos actores que en Reservoir Dogs. Y claro, lo que decía aquí una persona es, creo que es un ejercicio de retrocontinuidad y Mr. Blonde es hermano de Vincent Vega. No sé si es Vero, pero Eben Trovato. Lo que pasa es que yo no sé si es exactamente el mismo personaje. Perdón. Se quiso hacer algo, creo que, no recuerdo bien, que se quiso hacer una segunda parte o una parte en la cual Vincent Vega y Michael Madsen fuesen hermanos, los personajes, de alguna manera. Bueno, aquí está Vincent Vega con trocitos de cerebro repartidos por todo el traje. Llegan a la casa interpretada por un civil en el que se pueden meter en The Hills, ¿no? En las colinas, sí. Y tienen que limpiarse con mangueras y demás, se ponen sus camisetas y es llamativo porque en la película lo que plantea es que Samuel L. Jackson tiene un momento de iluminación, ha estado pensando y de repente se retira de su ejercicio mafioso en la escena del atraco, dándole la cartera, y a partir de ese momento se va a dedicar a ser un pastor evangelista y salva la vida. Y Vincent Vega sigue avanzando en la narrativa y acaba encontrando su muerte por no abandonar el trabajo mafioso, porque Bruce Willis le encuentra saliendo del baño con una UCI con silenciador en su piso, cuando el boxeador, que debería haber perdido, gana, habiendo apostado por sí mismo, y acaba volviendo a su piso porque la María de Medeiros, que interpreta a su mujer, se había dejado en la mesita de coche el reloj de su padre, que su padre había ocultado, y Michael Madsen, que era el mejor amigo de su padre, le entrega ese reloj. Christopher Walken le entrega en la primera escena de la película, explicándole que su padre había sido un héroe y dándole ese reloj. El boxeador... Es que, o sea, es una película tan maravillosa y tan acojonantemente buena, tan bien rodada, con tanto... O sea, es tan bonita y tan bonita de ver que es que solo el hecho de que hayas traído aquí esto ya me permite darte las gracias de volver a recordarlo y de que volvamos a recordar y a darle gracias al mundo porque haya personas y actores como Michael Madsen. Esto es Malibú. Por supuesto, Malibú es la casa donde ha fallecido Michael Madsen, que yo recuerdo de un documental hace muchos años que aparecía pues en su casa con sus hijos, porque ha tenido muchas mujeres y tal, y aparecía, y la casa era una casa muy grande, y aparecían los niños pequeños como haciendo judo, que les metía a entrenar judo, y tenía varios pisos, y era esa casa pues en Malibú que él había comprado, y él ha hecho muchísimas películas. De hecho, bueno, aparece también en Thelma y Louise y muchísimas películas en Kill Bill, muchas películas buenas, otras no tan buenas, pero el tío siempre estuvo trabajando muy a tope, y él decía que era, entre otras razones, para poder pagar pues el alimony, ¿no? ¿Cómo se llega esto? El dinero para los niños y las mujeres y demás, ¿no? Y bueno, ahí es donde ha fallecido, ¿no? Y recomiendo también a todo el mundo que lean los libros de Peter Biskin, que ya he hablado de ellos alguna vez, de lo de Raging Bull, Easy Riders y Toros Salvajes, que es un libro que si os interesa el cine un poco, que os interesa cultura pop, pues tenéis que leer. Y también otro libro importante de Peter Biskin, que es el Sexo, Mentiras y Hollywood, ¿no? Que es donde habla de todas las producciones de Weinstein, y habla sobre las películas de Quentin Tarantino y algunas de ellas con Michael Madsen, ¿no? Y bueno, pues Michael Madsen pues vivía en Malibú, y yo creo que los últimos años la verdad es que se le veía pues bastante desmejorado, ¿verdad? Yo no he visto. Pero déjame recordar de Michael Madsen una cosa antes de que pasemos ya, que ya acabamos en unos minutinos, pero yo quiero recordar que cuando le vi
en Kill Bill me hizo ilusión. Porque lo que dices tú, era un hombre que se veía, yo creo que bueno, como yo, que está trabajado, que está trabajado por su modelo de vida. Mucho más ¿vale? que... Sí, pero digo que se veía que había vivido, ¿no? Y que entonces tenía una relación con el alcohol peculiar, o sea, bueno, no digo, o sea, bueno, era una persona acostumbrada a vivir. A mí eso me gusta en las personas, que les ves vividos y cómo afrontan pues que son como son y se acabó y ya está, ¿no? Pero el hecho de ver que hasta el último momento de su vida me ha hecho gracia porque en esta foto, la de Malibú, sale Robert Mitchum, ¿no? Es un actor como Robert Mitchum que fue actuando siempre y dejando su impronta en numerosas películas. Y cuando le vi en Kill Bill me alegré mucho porque además tiene un personaje de hermano de Bill y que tiene una importancia relevante en la trama cuando, hay que decirlo, es el único de todos los asesinos de Bill que consigue capturar a Uma Thurman. O sea, y la única razón por la que es derrotado es porque quiere vendérsela a Bill. Pero, digo, el resto de asesinos palman contra Uma y él es el único que le pone bien a través de la trampa y el escopetazo de sal y que la quiere capturar y la captura. Y sin embargo, y que tiene, por cierto, hay un juego con la espada de Hattori Hanzo que él da a entender que ha vendido la espada de Hattori Hanzo y sin embargo la tiene. O sea, eso es la última parte de su ser, porque él, que era un asesino, se retira a vivir en una caravana y abandona ese mundo de honor, ninjas, samuráis, asesinos desalmados y tal, y se pone a ser portero de discoteca, arreglabaños también, ¿no? A tener una vida supuestamente indigna, pero que moralmente seguramente le deja más tranquilo. Y entonces durante un momento en la película se plantea que él ha vendido su espada de Hattori Hanzo, que él se ha perdido tanto que ha vendido su espada de Hattori Hanzo, que es como la mejor espada, del mejor acero y que tiene un componente de dignidad entre los asesinos y tal. Y el hecho es que luego, en la pelea entre Uma Thurman y... Ay, ¿cómo se llama la tuerta? Joder, la Black Mamba. Sí, la tío, actriz... la de Splash, tío. ¿Cómo se llama? La de Splash, la sirena. Ay. En esa pelea acaba apareciendo la espada de Michael Madsen. O sea que... Daryl Hannah, perdón, Daryl Hannah, sí. Daryl Hannah. Acaba apareciendo la espada acaba apareciendo la espada de Hattori Hanzo en la caravana de Michael Madsen, del asesino. Con lo cual tuvo un último momento de dignidad que era no vender esa espada que para él representaba el honor. Michael Madsen aquí, muy trabajado, ¿eh? Muy trabajado. Muy trabajado. O sea, aquí ya está ya. Aquí ya está. Está tocado. Hay que decir una cosa de las películas de Quentin Tarantino que es fascinante, que si quieres dejar de fumar no veas Reservoir Dogs ni Pulp Fiction, sobre todo Reservoir Dogs, porque están todo el rato fumando y fuman como muy bien, ¿sabes? Bruce Willis también es un gran fumador y este es un gran fumador. Él siempre fuma que da ganas de fumar de un piti, ¿sabes? Cuando ves a Michael Madsen fumando, al menos en las películas cuando era más joven. Y la verdad es que, bueno, no se sabe que ha muerto de un infarto, ¿no? Pero bueno, tampoco las informes, sí, siempre aparecía... Ha muerto de vivir. Pues sí, de beber, fumar y probablemente... No, digo, de vivir. Sí. De vivir. O sea, hay que reconocer que hay una generación de personas que vivieron así. O sea, mi padre bebió lo que le dio la gana, fumó puros lo que le dio la gana, vivió como le dio la gana, porque no tenían esa percepción permanente, casi antropológica, que tenemos las generaciones actuales sobre la necesidad de vivir para la eternidad, ¿no? Que es decir, oye, mira, vamos a asumir una cosa. La muerte es una parte de la vida. Yo espero morirme lo más tarde posible, pero fumo, bebo, vivo
y por lo tanto no... O sea, sé que por dejar de fumar no voy a no morirme. Moriré de otra manera, seguramente. Y mucha de esa gente ha vivido muchos años. Mi abuelo pues era parecido, pues su vino para comer y cenar y su ducado, su paquete de ducados probablemente al día. Y vivió 80 años, o sea que además, curiosamente, mucha de esta gente pues ha vivido también muchos años. O sea que hay otra gente que se está cuidando y al final puede incluso vivir menos, ¿no? Que es verdad que antiguamente en España ahora no fuma nadie, cada vez fuma menos gente, que promociona el fumar y demás, pero que antes era una cosa totalmente cotidiana que las personas se fumasen un paquete de ducados al día No, yo no voy a promover. Es que me lo dicen mucho, porque yo fumo mucho y lo entiendo, ¿eh? O sea, digo, para nada, fumar es una cosa horrible, la gente no tiene que seguir el ejemplo, ni nada así. Pero muchas veces, y yo asumo plenamente las consecuencias de mis conductas. Es decir, si algún día pasa algo y me da un infarto, o tengo un cáncer, o tengo no sé qué, no voy a decir, ¡oh! ¡Qué mal! ¡Ay, es que no sabía lo que me iba a pasar! Y no sé qué. Oye, chicos, mira, yo a lo único que aspiro es a que se diga de mí lo que se dijo de mi padre, que vivió como quiso. Punto. O sea, digo, y ya está. Digo, y ojalá me muera lo más tarde posible, pero que también esta tensión permanente de todo el mundo de ultra cuidarse y ser como elementos perfectos de la vida, pues yo os digo, Michael Madsen vivió como le salió de los cojones. Hizo las cosas que le salió de los cojones. Han muerto quizá demasiado pronto, pero el tío ha dejado una vida plena, rica y que merece la pena. Entonces, ¿defendemos en este espacio que la gente se atreva a vivir? Sí. O sea, sí. Hay que atreverse a vivir. Mi padre se atrevió a vivir. Y si eso, pues, nos convierte en personas sensatamente imperfectas, bienvenida sea esa imperfección. Pues, entonces, nada. Iñaki, muchísimas gracias por permitirnos recordar hoy a Michael Madsen aquí en esta placita que hemos montado. ¿Ves? ¿Te gusta este escenario Mopongo Twitch? ¿Te gusta? Mucho, lo que me da pena es que quieran prohibirlo, tío, que nos quieran prohibir hasta las señoras hablando a la fresca, tío. Esto es tremendo.